La noche que Eduardo murió, la vida de Sofía se rompió por completo. Todo ocurrió demasiado rápido. Una llamada, un accidente en la carretera. Y después, silencio, un silencio horrible que jamás volvió a abandonar su corazón. Sofía tenía apenas 32 años. Y de un momento a otro pasó de ser esposa y madre de familia a convertirse en viuda. Aquella madrugada permaneció sentada en el hospital abrazando a sus 2 hijos mientras sentía que el mundo entero se derrumbaba frente a ella. Mateo, de 9 años, lloraba sin entender completamente lo ocurrido. Mientras que la pequeña Valeria, de apenas 5 años, repetía una y otra vez: ¿cuándo despertará papá? Cada vez que escuchaba esa pregunta, Sofía sentía que el alma se le hacía pedazos, porque ni siquiera ella podía aceptar todavía la realidad. Eduardo había sido el amor de su vida. Se conocieron siendo muy jóvenes, y aunque nunca fueron ricos, construyeron una vida llena de cariño, esfuerzo y sueños sencillos. Eduardo trabajaba como conductor de transporte de carga. Pasaba mucho tiempo fuera de casa, pero cada vez que regresaba, la casa volvía a llenarse de alegría. Era un padre cariñoso, paciente, y completamente enamorado de sus hijos. Todas las noches jugaba con ellos aunque estuviera agotado. Y antes de dormir abrazaba a Sofía diciéndole siempre lo mismo: mientras estemos juntos, todo estará bien. Por eso su muerte destruyó absolutamente todo. El funeral estuvo lleno de lágrimas, pero también de algo más: tensión, porque desde hacía años la madre de Eduardo jamás aceptó realmente a Sofía. Doña Elvira era una mujer fría, controladora, y profundamente posesiva con su hijo. Desde el principio creyó que Sofía no estaba al nivel de Eduardo. Y aunque él siempre defendió a su esposa, la relación entre ambas jamás fue buena. Durante el funeral, Sofía apenas podía mantenerse de pie, pero aún así notó algo extraño. Doña Elvira observaba a los niños constantemente, como si estuviera pensando algo, y aquella sensación incómoda comenzó a crecer durante los días siguientes. Después de la muerte de Eduardo, los problemas económicos aparecieron rápidamente, porque él era el principal sostén de la familia. Sofía trabajaba medio tiempo cosiendo ropa desde casa, pero el dinero apenas alcanzaba. Las cuentas comenzaron a acumularse. La renta, la escuela, la comida, y el dolor emocional hacía todavía más difícil todo. Había noches en las que Sofía lloraba en silencio abrazando la ropa de Eduardo mientras intentaba no despertar a los niños. Porque no sabía cómo seguir adelante. No sabía cómo ser madre y padre al mismo tiempo. Y lo peor, era que tenía miedo, muchísimo miedo. Una tarde, Doña Elvira apareció inesperadamente en la casa. Llevaba el rostro serio, frío, y después de sentarse unos minutos en silencio, finalmente habló: necesitamos hablar sobre los niños. Sofía sintió inmediatamente un escalofrío. ¿Qué pasa? La mujer cruzó lentamente los brazos. Eduardo ya no está. Aquellas palabras dolieron muchísimo, pero Doña Elvira continuó: y tú no puedes mantenerlo sola. Sofía sintió un nudo enorme en la garganta, porque aunque le doliera admitirlo, parte de aquello era cierto. Las lágrimas comenzaron a llenarle los ojos. Voy a encontrar la manera. Pero Doña Elvira negó lentamente. No quiero que mis nietos crezcan pasando necesidades. El silencio comenzó a volverse insoportable, hasta que finalmente dijo algo que dejó a Sofía completamente helada: quiero quedarme con ellos. El mundo pareció detenerse por completo. ¿Qué? Doña Elvira respiró profundamente. Yo puedo darles estabilidad, escuela, comida, una buena vida. Sofía sintió que el corazón le explotaba de dolor. Son mis hijos. La mujer endureció todavía más la mirada. Y también son la sangre de Eduardo. Aquella discusión terminó entre lágrimas y gritos. Pero Sofía jamás imaginó que aquello solo era el comienzo de algo muchísimo peor. Los días siguientes fueron un infierno. Doña Elvira comenzó a visitarlos constantemente. Criticaba todo lo que Sofía hacía: la comida, la casa, la crianza, y poco a poco comenzó incluso a manipular emocionalmente a los niños. Les compraba regalos, les prometía cosas, y repetía constantemente frases como: conmigo nunca les faltaría nada. Sofía estaba desesperada, porque además del duelo, ahora sentía que intentaban arrancarle a sus hijos. Una noche, Mateo escuchó accidentalmente una discusión entre ambas, y después le preguntó llorando: ¿la abuela quiere separarnos de ti? Aquella pregunta destruyó completamente a Sofía. Lo abrazó llorando: jamás voy a dejarlos. Pero por dentro, tenía terror, porque sabía perfectamente que no tenía dinero, ni apoyo, ni estabilidad, y Doña Elvira sí tenía poder. Mucho poder. Semanas después ocurrió algo devastador. Sofía regresó de dejar un pedido de costura, y encontró todas sus cosas afuera de la casa. Maletas, ropa, juguetes, todo tirado en la banqueta. Confundida y aterrorizada comenzó a tocar desesperadamente la puerta, hasta que Doña Elvira apareció lentamente.
con las llaves en la mano, y una expresión completamente fría. Esta casa estaba a nombre de Eduardo. Sofía sintió que apenas podía respirar. ¿Qué estás haciendo? La mujer la observó sin emoción. Mis nietos se quedan aquí. El corazón de Sofía se rompió completamente, porque detrás de la puerta, escuchaba a sus hijos llorando. Mamá, Sofía comenzó a golpear desesperadamente. Ábranme. Las lágrimas caían sin control por su rostro mientras los vecinos comenzaban a observar la escena. Doña Elvira habló por última vez antes de cerrar completamente la puerta. Cuando puedas ofrecerles una vida digna, tal vez puedas volver. Y entonces, la puerta se cerró, dejando a Sofía sola en la calle. Sin esposo, sin hogar, y ahora, sin sus hijos. Sofía pasó aquella noche sentada afuera de la casa, llorando, temblando, escuchando a sus hijos llorar del otro lado de la puerta. Nunca en toda su vida se había sentido tan destruida, porque perder a Eduardo ya había sido insoportable, pero ahora también le estaban arrancando a sus hijos, y eso era un dolor todavía más cruel. Los vecinos observaban con tristeza. Algunos intentaron acercarse, ayudarla, pero Sofía apenas podía reaccionar. Sentía que el alma se le había quedado completamente vacía. Aquella madrugada terminó durmiendo en casa de una vecina, sin dejar de llorar ni un solo minuto, porque cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Mateo gritando, «Mamá», y aquello le rompía completamente el corazón. Los días siguientes fueron una pesadilla. Doña Elvira comenzó inmediatamente trámites legales aprovechando que la casa estaba a nombre de Eduardo y que Sofía no tenía estabilidad económica. Además, tenía contactos, dinero, y un abogado dispuesto a destruirla. Mientras tanto Sofía apenas lograba sobrevivir. Comenzó a trabajar el doble cosiendo ropa. Aceptaba cualquier encargo, dormía apenas unas horas, y aún así el dinero seguía sin alcanzar. Pero había algo que jamás estuvo dispuesta a perder. A sus hijos. Cada semana iba a verlos. Pero doña Elvira hacía todo lo posible para alejarla. A veces decía que estaban dormidos, ocupados, en la escuela, y poco a poco comenzó incluso a hablar mal de Sofía frente a ellos. Tu mamá no puede cuidarlos. Los abandonó. Yo soy la única que puede darles una buena vida. Aquello era mentira, pero los niños eran pequeños. Y el miedo comenzó lentamente a confundirlos. Una tarde, Sofía finalmente logró verlos unos minutos. Mateo corrió a abrazarla llorando, mientras Valeria se aferraba a sus piernas. ¿Cuándo volveremos contigo? Aquella pregunta casi destruyó completamente a Sofía, pero aún así sonrió entre lágrimas. Pronto, aunque en realidad ni siquiera sabía cómo lograrlo. Aquella noche volvió a llorar abrazando una fotografía de Eduardo, porque sentía rabia, muchísima rabia. Él siempre prometió protegerlos, y ahora ella estaba completamente sola enfrentando el peor momento de su vida. Pasaron los meses, y Sofía comenzó lentamente a desgastarse física y emocionalmente. Había días donde apenas comía, otros donde lloraba hasta quedarse dormida. Y aún así, seguía luchando, porque una madre puede soportar muchísimo dolor, pero no perder a sus hijos. Una tarde ocurrió algo que terminó cambiándolo todo. Mientras trabajaba cosiendo en un pequeño taller, escuchó a una compañera hablar sobre una fundación que ayudaba gratuitamente a madres en procesos legales. Al principio Sofía no quiso hacerse ilusiones, porque sentía que ya había perdido demasiado, pero aún así decidió intentarlo, y aquella decisión terminó salvándole la vida. La fundación le consiguió una abogada llamada Teresa, una mujer fuerte, directa, y profundamente humana. Después de escuchar toda la historia, Teresa dijo algo que hizo llorar inmediatamente a Sofía. Que seas pobre no significa que seas una mala madre. Aquellas palabras tocaron algo muy profundo dentro de ella, porque llevaba meses sintiéndose insuficiente, fracasada, inútil, como si el dinero definiera su valor como madre. Pero Teresa comenzó a ayudarla, a reunir pruebas, a demostrar que doña Elvira estaba manipulando la situación. Y poco a poco Sofía volvió a sentir algo que había perdido completamente. Esperanza. Mientras tanto, Mateo comenzaba a cambiar emocionalmente. El niño se volvió callado, triste, porque extrañaba muchísimo a su madre. Y aunque doña Elvira intentaba llenarlos de regalos, nada reemplazaba el cariño de Sofía. Una noche, Mateo enfrentó a su abuela por primera vez. Quiero volver con mi mamá. Doña Elvira endureció el rostro. Tu mamá no puede cuidarte. Pero el niño respondió algo que la dejó completamente en silencio. Tal vez no tiene dinero, pero es la única persona que nos abraza cuando lloramos. Aquellas palabras golpearon durísimo incluso a doña Elvira, porque en el fondo sabía perfectamente la verdad. Ella podía comprar muchas cosas, pero jamás podría reemplazar el amor de una madre. Meses después finalmente llegó el juicio. Sofía estaba aterrorizada, temblaba mientras sostenía las manos de sus hijos, porque sabía que aquel día decidiría toda su vida.
Durante horas escuchó humillaciones. El abogado de doña Elvira la hizo sentir miserable, pobre, inestable, insuficiente, pero entonces ocurrió algo inesperado. Mateo pidió hablar. Todo el lugar quedó en silencio. El niño respiró profundamente, y luego dijo algo que hizo llorar absolutamente a todos. Mi mamá podrá ser pobre, pero nunca nos abandonó. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Sofía inmediatamente. Mateo continuó llorando. La persona que más sufrió la muerte de mi papá fue ella. Y aún así siguió luchando por nosotros. Incluso el juez quedó profundamente conmovido. Y aquella declaración terminó cambiándolo todo. Semanas después, Sofía recuperó legalmente a sus hijos. El día que volvieron a abrazarse en casa, los tres lloraron durante horas. Porque después de tanto dolor, finalmente estaban juntos otra vez. No tenían lujos, la casa era pequeña, y el dinero seguía siendo escaso. Pero había algo que ahora valía muchísimo más. Paz, amor, y la certeza de que jamás volverían a separarse. Con el tiempo, incluso doña Elvira comenzó lentamente a arrepentirse. Porque entendió demasiado tarde que el dolor de perder a su hijo la convirtió en alguien cruel. Quiso controlar a sus nietos, porque sentía terror de quedarse sola, pero terminó destruyendo todavía más a una familia ya rota por el duelo. Años después, Sofía jamás olvidó todo lo vivido, ni las noches llorando sola, ni el miedo, ni el dolor de escuchar a sus hijos llamarla detrás de una puerta cerrada. Pero también entendió algo importante. Muchas veces las personas creen que el dinero es lo más importante para criar a un niño. Y olvidan algo esencial. Los hijos necesitan amor muchísimo más que comodidad. Porque una madre cansada, con miedo, y sin dinero, todavía puede darle algo invaluable a sus hijos. Su presencia, su cariño, y un amor capaz de luchar incluso cuando todo parece perdido. Y Sofía aprendió la lección más dura de toda su vida. Hay dolores que destruyen familias. Pero también existen amores tan profundos, que son capaces de reconstruirlas. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete, porque aquí, cada historia puede cambiar tu forma de ver la vida.